Buenas noches, buenos días Metrópolis, se viste de gala, pero más que de gala se regocija con tener una delegación de poetas que están en el país para participar en esta semana de la poesía que me parece un acierto, me parece algo realmente aprovechable y disfrutable. También hoy vamos a tener una presencia de la artesanía dominicana gracias a la profesora Angélica Rodríguez Bencosme, que es parte del equipo de Metrópolis. Bienvenidos, poetas. Aquello de músico, gracias, poeta y loco, todos tenemos un poco, pero más en esta época que muchos se atreven a decir que qué hacen los poetas, que ya ni locos son. Bienvenido Edgardo López Ferrer, bienvenido Wenceslao Serra, y tenemos por ahí a Marcos Reyes. Muchas gracias. ¿Cómo se sienten con esta convocatoria para participar en la Semana de Poesía aquí en República Dominicana? Pues estamos muy complacidos. No es la primera vez que venimos a un evento cultural de esta categoría, pero esta vez es muy especial porque se trata de un evento en donde se celebran los 100 años de nacimiento de Pedro Mir, el gran poeta dominicano y antillano por excelencia. Su padre era cubano, su madre puertorriqueña y nacido aquí en la República Dominicana, a quien conocimos muy temprano en nuestra vida de poetas y con quien compartimos tanto en la República Dominicana como en Puerto Rico. Nosotros tenemos este año pleno de celebraciones y de recuerdos a ese poeta y ser humano extraordinario que fue don Pedro. Cada vez que tenemos intercambios con poetas y escritores, intelectuales boricuas, puertorriqueños, lamentamos que estando tan cerca estemos tan lejos. Y antes no era así, parece mentira, cuando era la goleta y el barco estábamos más unidos. Que ahora mencionas a Pedro Mir, Edgardo, y durante un tiempo solo conocen a don Pedro y a Juan Bosch. No pasamos de ahí, con tantos vínculos entrañables, intelectuales, políticos que existen entre las dos islas. ¿Cómo se ha repartido la participación de ustedes esta semana? ¿Le toca lectura a usted? ¿Le toca exposición? Sí, le acabo de entregar el programa. Ahí hay una relación de todas las lecturas que se han estado haciendo. De hecho, esta mañana estuvimos en San Pedro de Macorís, que es la patria pequeña de don Pedro Mir. Hay un busto ahí, frente a su busto se hizo una ofrenda floral. Y luego pasamos a un liceo secundario, ¿verdad? De enseñanza media. De enseñanza media, sí, donde tuvimos una lectura con estudiantes muy jóvenes, donde también participan ellos mismos en talleres de poesía, talleres literarios que ofrecen personas del ambiente académico allí y de la comunidad. Y la receptividad de estos jóvenes realmente era algo de aplaudir. Y fue una actividad breve pero muy entusiasta y muy vibrante. ¿Qué tanto pervive la poesía en esta época? Algunos se atreven a decir que ya la poesía no existe, que el chat y los tweets... Yo sé de lo que piensan así. ¿Tú piensas eso? Sí. Bueno, aquí vamos a discutirlo. Esa era la pregunta que les mencioné que quería hacerle sobre la premisa, no precisamente de una muerte de la poesía, sino de que la poesía más popular ha adquirido un nuevo matiz y tiene mucho que ver con la presencia, la omnipresencia de las tecnologías y la forma en que han influido, no necesariamente para bien, la evolución de nuestro idioma, que es tan hermoso, tan expresivo y tan colorido. El contacto de la poesía como producción literaria y la limitada distribución, la a veces no grata vida del poeta, en esos términos de apreciación de su obra, el contacto de su obra con un público. Y por otro lado, la acepción de poesía, no como la labor de una aspiración, de una trascendencia de un artista, sino
como parte inclusive de una industria musical que evoluciona por segundos y que por lo tanto, digamos, en un mes ya no es lo que era antes. ¿Qué piensa? Bueno, en cuanto a ese planteamiento que hace Rubén, ¿no? Habría que separar alguna de esas ideas. Por ejemplo, se sigue cultivando la poesía con profundidad y esmero en nuestros días por jóvenes, por las nuevas generaciones. No creo que la tecnología haya influido per se negativamente en esa... ¿No ha tenido el efecto Instagram en la poesía? Donde dicen que a través del Instagram todo el mundo se ha hecho fotógrafo. Bueno, claro, pero sin embargo, por ejemplo, el uso de la computadora, el uso de las tabletas, el uso de los celulares, teléfonos celulares como el iPhone, como y la convergencia de la televisión, lo escrito y todo eso. Exacto, y las redes sociales, Facebook, Twitter, yo encuentro que están ayudando a difundir la poesía y en cierta medida han subsanado algo que tú has mencionado, que es, por ejemplo, la distribución y promoción de la poesía y las actividades relacionadas con la poesía. Si bien es cierto, y esto es un problema que enfrentan no solo los poetas, ¿verdad? Aunque en mayor escala. En mayor escala, correcto. Porque en el caso de los narradores, de los novelistas, por ejemplo, pues las grandes casas editoriales o las medianas casas editoriales les ayudan en la promoción y se las organizan y en la distribución de sus libros. La poesía no se vende. No. La poesía no se vende tanto como otros géneros. Ahora, ¿cuál es el género que menos se vende? ¿Cuál es el género más afectado aparte de la poesía? Yo pienso que... ¿Qué es la poesía? Yo pienso que la poesía... Es la poesía y le seguirá el cuento, ¿no? Te voy a poner un ejemplo en el caso particular de Puerto Rico. Nosotros tuvimos una gran librería en Puerto Rico, se llamaba Borders. Claro. Enorme, al estilo de la entrada a la Plaza de las Américas. Exacto, al estilo de Cuesta. Borders cerró. Borders cerró, pero sin embargo cierra porque fracasan todas en Estados Unidos. Como una fuga de capital. En Puerto Rico era un negocio vibrante que producía alrededor de 18 millones de dólares anual. No, había una actividad de rigor intelectual. Yo recuerdo ver, yendo a Plaza de las Américas, una programación siempre súper dinámica de lecturas, de firmas de libros, como... Y a lo que iba, ellos poco a poco fueron reduciendo los estantes donde estaban ubicados los libros de poesía. Y prácticamente... Es como la primera baja de esa guerra. Y entonces cuando tú vas a otras librerías en el país, a pesar de que te admiten los libros, sin tener un agente literario que te represente, todavía en algunas librerías hacen tratos comerciales con el autor. En Borders tú tenías que tener un representante. Sí. Pues estamos celebrando la Semana de la Poesía y honrando a Pedro Mir, como acaba de decir Edgardo. ¿Quién es el poeta nacional puertorriqueño? ¿Lo tienen? Bueno, sí, allá se considera a Juan Antonio Correger, que de hecho Pedro Mir lo conocía. Pero yo quería decir algo más sobre el tema que estábamos hablando en ese momento. El problema con la poesía es que el sistema mismo no la apoya, no la genera. Mi ejemplo más expresivo, por ejemplo, yo he dado talleres de poesía en comunidades marginadas allá,
como la comunidad de Cantera, Llorén Torres, etcétera, y en algunas escuelas también, a niños. El último taller que di, que Mateo asistió a la celebración cuando los niños le dieron sus poemas dentro del marco del Festival de Poesía, que yo presidí en el 2009, fue, ¿verdad? Allí tuvimos en una escuela de niños de tercer grado, un grupo de tercer grado, 9 años, la edad promedio. En cuestión de 2 o 3 meses, los niños pudieron empezar a escribir sus poemas. Entonces inventamos una actividad donde invitamos a algunos poetas de los internacionales que estaban allí. Por ejemplo, invitamos a Mateo Morrison, a la compañera que tiene el Festival de la Montaña, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre. Tati Hernández. Un compañero de El Salvador, otro de Nicaragua. Y recuerdo que una de las niñas, que era de origen dominicano, leyó un poema que ella escribió dándole la bienvenida a sus compatriotas dominicanos, una cosa que le emocionó mucho a Tati y a Mateo mismo. O sea que cuando tú generas una actividad que vas a los niños, por ejemplo, que es donde hay que ir primero, ¿verdad? Claro. Para empezar una tradición, porque sin los niños no hay tradición ni herencia física incluso. Los niños se motivan y pueden crear sus poemas. Eso es una maravilla, de verdad. Sí, y yo pienso que cuando hablamos, lo que ustedes están planteando es cierto por un asunto de mercado. Pasa con las novelas, pasa con los cuentos. Pero realmente quien quiera seguir escribiendo poesía va a seguir. Yo siempre he tenido la impresión. Va a tener su blog y va. Yo siempre tuve la impresión de que la editorial puertorriqueña, Isla Negra, que ha sido un puente. Y muy exitoso. Dominico-puertorriqueña. Correcto. Sí. Ellos promueven muy bien su obra, con mucho interés. Lo que pasa es que es un asunto a veces de limitaciones hasta presupuestales. Pero eso está funcionando así. Las librerías alrededor de la UPI, por ejemplo, tenían espacios considerables dedicados a la poesía y había una lectura y una discusión constante con el público. ¿Eso de qué forma ha cambiado? Pues mira, yo voy más lejos. Hoy día a mí me asombra lo relativamente fácil que se le hace a los jóvenes publicar sus libros. Sí, porque han surgido respuestas, print on demand, tú mismo hacer tu libro, y es la juventud la que aborda esos nuevos métodos. La famosa novela House of Leaves de Mark Danielewski comenzó como un seriado en internet. Y fueron las mismas editoriales de Nueva York a la saga de Nuevo Talento que le dijeron, ven, vamos a publicarte eso, termínalo y dale para adelante. Vamos a continuar con el tema a propósito de la Semana de la Poesía, menos mercadeo y un poco más de sueño la próxima mesa, y se integra Marcos Reyes, otro poeta puertorriqueño, y Angélica Rodríguez, que va a comenzar a presentar a sus estudiantes y el programa de artesanía. Regresamos de inmediato. La Semana de la Poesía, un acontecimiento realmente agradable. Veo que la Semana de la Poesía incluye provincias nuestras. Ya ustedes fueron a San Pedro, está Puerto Plata aquí. ¿Cómo les parece ese programa tan diverso y de difusión de la poesía en gran parte de la isla? Bienvenido. Buenas noches. A mí me parece que es provocador, me parece que nos entusiasma. Estamos aquí no solo con el propósito de hablar de la poesía en la capital, sino tratar de hablar de la poesía y difundir lo que tenemos que decir a la mayor cantidad posible del pueblo dominicano. No decir, sino conversar, un diálogo, ¿no?, con todo el pueblo dominicano. Así que este programa diverso pues nos parece extraordinario. Hablábamos de Pedro Mir, ¿verdad? Y el aniversario. Hay una poeta puertorriqueña que tiene vínculos con la República Dominicana y cuya calidad es indiscutible y forma parte del imaginario y de la militancia de varias generaciones. Naturalmente me estoy refiriendo a Julia de Burgos. ¿Qué significa Julia de Burgos para ustedes? ¿Se atreven a criticarla? ¿Se atreven a aprenderla?
o ya también, ahorita que hablábamos del pasado y de lo difícil que es la poesía, Julia descansa en algún anaquel y solo es recuerdo? No, de ninguna manera, ¿verdad? De hecho, yo traigo una ponencia que voy a presentar en el gran homenaje que va a celebrar la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esa ponencia trata sobre Julia y Pedro Mir, porque Pedro Mir se encargó de trabajar el tema de Julia de Burgos tanto en prosa como en verso, ¿no? Y es el único comentario que me atrevo a hacerle aquí en el pueblo dominicano, porque yo no soy quien para hablarle verdaderamente de Pedro Mir al pueblo dominicano. Pero en ese contacto, esa relación entre Julia y Pedro Mir, pues me ha estimulado, ¿no?, a escribir una breve ponencia que presentar entonces. El próximo año estamos celebrando precisamente en Puerto Rico el centenario del natalicio de Julia de Burgos. Y hay muchísimas actividades que a lo largo de todo el año se van a estar celebrando en Puerto Rico. Pues un ícono allá, igual que aquí, de alguna manera. Sí, probablemente es la voz femenina en poesía de mayor trascendencia y la más entrañablemente querida por el pueblo puertorriqueño, ¿no? Carmen Natalia Bonilla, Maricusa Hornet, mantuvieron una relación afectiva y cercana, y está la leyenda de Juan Bosch y de Juan Isidro Jiménez Grullón con Julia de Burgos, que se puede decir sin temor a difamación o a injuria, ¿verdad? ¿Qué hace un poeta? ¿Qué hacen los poetas puertorriqueños? ¿Ustedes además son educadores, son maestros, o están en las calles declamando sus poesías y pensando que son juglares posmodernos? No, en el caso particular de nosotros dos, hemos trabajado en la academia, somos académicos, enseñamos en la Universidad de Puerto Rico, en el caso particular mío, por más de 27 años, y soy jubilado de la Universidad de Puerto Rico, y el compañero Marcos Reyes Dávila todavía está en la cátedra y dirige además una de las revistas más importantes de Puerto Rico, que es la revista Exégesis. Lleva ¿cuánto? Más de 20 años. 27 años. 27 años. Pero quería aclarar, ¿verdad? Creo que no se ha comentado en estas actividades que tenemos aquí. Nosotros estamos aquí no solamente como poetas puertorriqueños y nuestra calidad personal, sino que también estamos en representación de un grupo particular de poetas puertorriqueños que se conoce con el nombre de Grupo Guajana, ¿no? Todos somos del Grupo Guajana. Yo soy tal vez el Benjamín del grupo, porque soy un poco más joven que ellos. Me vinculé con ellos hace ya 20 y tantos años, porque me encargaron hacer una antología del grupo cuando ellos estaban cumpliendo sus 30 años, ¿verdad? Y entonces, a partir de entonces, pues he estado en relación constante con el Grupo Guajana. Pero es ese grupo de poetas del Grupo Guajana el que conoció tempranamente a Pedro Mir, y el que ha estado viniendo a ver a Pedro Mir a lo largo de los años continuamente, el que lo invitó a Puerto Rico. Así que no estamos solamente en nuestra condición personal, ¿verdad?, como poetas particulares. Cuando hablas de ese grupo y de otros tiempos, a veces en islas tan pequeñas como las nuestras y más pequeñas, Puerto Rico, ustedes tienen la posibilidad de tener contacto con movimientos poéticos del norte, del sur, del este y del oeste. ¿Eso existe? ¿O ustedes representan Santurce, San Juan, o logran incluir manifestaciones poéticas de distintas partes de la isla? Sí, eso es correcto. El grupo realmente se forma alrededor del año 1961 y creamos una revista en el año 1962 que lleva ese nombre, Guajana, que es una palabra de origen taíno que significa la flor
de la caña de azúcar. Y nosotros escogimos ese nombre por ser símbolo de lo nacional. Tan pronto salió la revista tuvo un impacto extraordinario en toda la isla. A pesar de haberse creado en San Juan, en particular en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, pero el impacto fue tal en el país porque llevábamos lecturas de distintas partes de la isla y la misma revista se distribuía en distintos lugares, que tuvo eco, y otros grupos de jóvenes escritores, como grupos de jóvenes escritores en el pueblo de Guayanilla, crearon otra revista que se llamaba Palestra, y en Aguadilla, en el pueblo de Aguadilla, se creó otra revista que se llamaba Mester. El grupo Guajana tuvo una particularidad, y es que no se quedó dentro del ámbito académico, sino que participábamos en lecturas en comunidades, como en residenciales públicos, en barriadas, en plazas públicas, y se fue abriendo poco a poco también al plano internacional. Nosotros vinimos a Santo Domingo por primera vez en el 67. Hicimos contacto con los poetas de posguerra, Mateo Morrison, Lockhart, Norberto James, Alexis Gómez, Andrés L. Mateo, Enrique Eusebio y otros poetas. Pero la relación es de viejo, de hace mucho. De hace mucho. ¿Pero qué les decía? Sí, mira, hay en unos segundos que nos quedan, hay una parte de ser puertorriqueña que quizás no es la que más sale ni se vende, pero yo digo que hay una resistencia intelectual en Puerto Rico desde hace muchísimo tiempo, y se hace a través de la poesía, a través de la literatura en sentido general. ¿Meto la pata o estoy en lo cierto? No, está en lo cierto, claro. Todo el quehacer literario, todo el quehacer cultural, pero también probablemente en otras áreas de la asistencia humana. La situación del pueblo de Puerto Rico, como saben todos ustedes, es una situación extremadamente precaria. Nunca hemos sido libres. Es una nación que carece de tierra, ¿verdad? Una nación nómada, una nación desterritorializada, ¿verdad? Y nos hemos visto obligados pues a vivir en una situación de resistencia que es una característica muy particular nuestra, ¿no? Porque todos los pueblos del mundo tienen sus problemas y tienen sus motivos para resistir, pero la situación del caso puertorriqueño dentro del mundo de las Américas, de nuestra América, sigue siendo, creo yo, claramente muy particular, ¿no? Bienvenidos de nuevo al país. Que disfruten esta semana de la poesía. Sé que nos veremos en alguno de esos encuentros, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Regresamos con la artesanía.